Programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo, como siempre, en directo. Es jueves 19 de septiembre. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Ha venido esta noche, acaba de llegar a Miami, el pastor protestante cubano Mario Félix. Pastor Mario Félix, buenas noches. Buenas noches, Bailey. Bienvenido al programa. Tremenda alegría estar aquí contigo. Y para mí es un tremendo honor recibirlo. ¿Es su primera visita a Miami? Primera visita a Miami. ¿Cómo está? Bueno, todavía mi espíritu no ha aterrizado en Miami. Me suele pasar que mi cuerpo llega primero a los lugares y después mi espíritu. Y todavía el espíritu no ha llegado. Ha venido usted acompañado de su esposa, pastor, pero sus dos hijas se han quedado en... Se han quedado en Cuba. ¿En Cuba? ¿En Sí. qué parte de Cuba? En Tahuayabón, el lugar donde vivimos mi esposa y yo. Esto es cerca de Santa Clara. Sí, 35 kilómetros. ¿Qué edades tienen sus hijas y cómo se llaman? Bueno, nuestra hija mayor tiene 13 años, se llama Rocío. Y la chica se llama Rachel, tiene 5 años. Comenzó la escuela este septiembre. Lo felicito. Gracias. Si me permite, el Papa, yo sé que usted es pastor bautista, pastor protestante, pero es cristiano finalmente. El Papa argentino, Francisco, ha hecho unas declaraciones a una revista jesuita que son muy importantes. En televisión española las han comentado. El Papa ha dicho que la Iglesia tiene que ser más tolerante con los homosexuales, por ejemplo, dejar de obsesionarse con el tema del aborto. Y entonces son declaraciones históricas, ¿no? Veamos lo que ha dicho el Papa según Televisión Española. Y luego, si le parece, comentamos juntos, pastor. Ok. Adelante. Jamás fui de derechas, eso es lo que ha dicho el Papa Francisco. Es solo una de las polémicas declaraciones que ha hecho el pontífice a una revista de la Compañía de Jesús. En la entrevista critica que la Iglesia haya estado obsesionada con el aborto, el matrimonio gay y los anticonceptivos. También ha dicho que la Iglesia no es ella misma sin la mujer, que las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar, dice el Papa. Además, Francisco repasa la situación crítica de la Iglesia, los temas candentes de su pontificado, y también habla sobre sus gustos y sus pecados. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla, asegura el pontífice, que se define como un pecador. Bueno, esa frase, veo a la Iglesia como un hospital de campaña en plena batalla, lo que revela es que la Iglesia católica está en crisis y el Papa humildemente lo reconoce. Luego, en otro reportaje de la televisión peruana, recogen una declaración del Papa, que es una entrevista larga de 6 horas que da una revista jesuita. El Papa, por supuesto, usted sabe, pastor, es jesuita. Y en esa declaración el Papa pide tolerancia, más exactamente misericordia. Dice, hay que acompañar con misericordia a los homosexuales. Veamos. El Papa dice, veo la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. El pontífice también ha criticado cómo la Iglesia está obsesionada con el aborto y los matrimonios gays. No es posible una injerencia espiritual en la vida personal, dice acerca de la homosexualidad. Pastor Mario Félix, en su iglesia, en la Iglesia Bautista Cubana, que no es exactamente la iglesia del Papa, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen, por ejemplo, con respecto a estos temas tan controvertidos, con respecto a la homosexualidad? Ya. Bueno, tu pregunta es bien polémica, creo que da en el kit de la actualidad. Las controversias de las iglesias en este momento no son las controversias teológicas que tuvimos en siglos pasados, de temas como la Trinidad o algo así, sino que son temas que tienen que ver con la cuestión de la moralidad. El caso de la Convención Bautista de Cuba Occidental, de la que yo formo parte, es una iglesia que, vamos a decir, es conservadora. Es conservadora al respecto, bíblicamente entiende que el aborto es pecado, que la homosexualidad es pecado, pero de ahí a condenar, o sea, a estas personas a rechazarlas, hay un trecho. O sea, se condena el pecado, pero no al pecador. Exactamente. Sí. Exactamente.
pero la Iglesia Bautista en la que usted hace un trabajo tan excepcional como líder moral, es usted uno de los líderes morales de la disidencia cubana, Pastor Mario Félix, ¿encuentra en estos puntos de coincidencia con la Iglesia Católica o...? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Papa en el sentido... ¿Está de acuerdo? Sí, tú me has hecho recordar a un amigo católico, sí, a quien aprecio mucho, en Pinar del Río, que debías entrevistarlo si viene a los Estados Unidos, Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés, sí. Me han hablado cosas maravillosas de él, ¿cómo no? Sí, sí, es un gran amigo. Sí. Él y yo coincidimos en Polonia, donde salí por primera vez en el mes de junio. Estuvimos 15 días juntos y conversamos de estos temas. Y Dagoberto me decía algo muy interesante. Dagoberto me decía que la iglesia tenía obsesión con los pecados de la cintura para abajo, pero que tristemente no cuestionaba a pecados que eran de la cintura para arriba. Muy interesante, sí. Me encantaría entrevistar a Dagoberto, sí. Y Dagoberto me hizo pensar, porque no es menos cierto que independientemente de que uno entiende por la Biblia de que el aborto es pecado, que la homosexualidad es pecado, hay muchos más pecados. Y tristemente estos son temas que se tienen en la mirilla y se juzga a estas personas con severidad. Nuestra iglesia en Tahuayabón, donde me decías que trabajo, jamás ha cerrado las puertas a ningún pecador. Porque si se las hubiera cerrado, ni yo estuviera de pastor. Claro. Con lo que más coincido que dice el Papa es que él se define como un pecador, o entendí mal. Sí. Yo también me defino como un pecador. Se define como un pecador, sí. Yo también me defino como un pecador, Bailey. Y si la iglesia fuera a excluir a los pecadores, pues yo sería el primero que no podría estar en esa iglesia. Usted como pastor bautista ve al Papa católico, al cardenal Bergoglio, argentino. Mario Bergoglio, tocayo. Bergoglio. Sí, tocayo conmigo. Tocayo suyo, claro. ¿Lo ve con simpatía? ¿Le cae bien? Sí, para empezar me cae bien. Espero que no me decepcione. Fue una gran alegría para todos cuando supimos que era un papa latinoamericano. Sí. Cuando supe que era tocayo mío me alegró más todavía. Y siendo argentino, sin embargo, es extraordinariamente humilde, ¿no? Sí, eso me parece. Sí. La proyección que ha tenido para empezar ha sido magnífica. Ya te digo, ojalá que no se me eche a perder. No creo. Bueno, en esta entrevista histórica que ha dado a una revista jesuita sobre el tema de la homosexualidad, dice el Papa: durante el vuelo en que regresaba de Río de Janeiro, dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quien para juzgarla. ¿No? Es decir que claramente es el Papa católico más gay-friendly de la historia, ¿no? Son grandes avances con declaraciones cuidadosas, pero luego dice: una vez una persona para provocarme me preguntó si yo aprobaba la homosexualidad. Yo, dice el Papa, entonces le respondí con otra pregunta. Dime, ¿Dios, cuando mira a una persona homosexual, aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena? Hay que tener siempre en cuenta a la persona, dice el Papa. Hay que acompañar con misericordia. Claro. Hay que acompañar con misericordia, Bailey. ¿Usted está de acuerdo con eso, Pero claro, pastor? Claro, y lo que él dice de que cuando un homosexual se acerca a Dios de buena voluntad, pues sencillamente lo puede encontrar. Yo estoy de acuerdo perfectamente. Y te vuelvo a repetir, jamás he excluido a ninguna persona. Pero si el homosexual se acerca a su iglesia, pastor, en compañía de su novio y ambos son practicantes activos de la homosexualidad, ahí sí tendría usted un problema. Bueno, ¿qué les aconsejaría usted? Me la estás poniendo difícil, baby. Me la estás poniendo bien difícil. Es mi tarea, pastor. Es tu tarea, claro. Y nada, para eso estamos, para hablar con toda sinceridad. No se me ha presentado el caso, afortunadamente, le doy gracias a Dios porque, te repito, nuestra proyección, la manera que entendemos la Biblia, pues condena el pecado. Pero jamás les echaríamos fuera. Ellos podrían ir cada vez que quisieran a la iglesia. Claro. Yo les diría, vengan acá a buscar de Dios. Y bueno, es probable que no se les pueda bautizar, que no, pero pueden ir toda la vida si desean a la iglesia. Jamás echarles, jamás. Porque la iglesia en ese sentido tiene que ser, el Papa decía ayer, tiene que ser como una madre, ¿no? Claro, claro. Que acoja, claro, que perdone. Mira, hay una historia bíblica en el Evangelio de Juan, aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, Sí. y cuando Jesús llega se encuentra que le iban a apedrear.
Y entonces le preguntan a Jesús qué debían hacer. Y Jesús dijo, el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Sí. Jesús estaba escribiendo sobre el suelo y cuando Jesús levanta la vista ya no quedaba nadie. Jesús se acerca a aquella mujer y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Son las palabras de Jesús. Y por supuesto Él lo dice porque Él dijo, el Hijo de Dios no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A pesar de que es usted un hombre joven, tiene apenas 38 años, 38. ¿verdad? 38 ya cumplidos. Pastor Mario Félix es excepcionalmente inteligente. Quisiera compartir con nuestra audiencia y con usted, por supuesto, algunas cosas que ha dicho el Papa argentino, su tocayo, el Papa Francisco. Esto lo dijo ayer en la Plaza de San Pedro. Veamos. La nostra riconciliazione col Signore non finisce nel dialogo io e tu e il prete che mi dà il perdono. Finisce quando lui ci restituisce alla nostra madre. Bueno, es el Papa argentino predicando y en cierto modo recordándonos que el papel de la Iglesia es el de la madre, ¿no? Luego, en esta misma alocución, el Papa dijo que la Iglesia tiene que ser una mamá que guíe, que enseñe el camino, pero no con gesto adusto, ¿no? Sino siempre con compasión. Con mucha ¿no? compasión y con mucho amor. Sí, veamos. La voglia di chiedere al Signore la grazia di essere sempre fiduciosi di questa mamma che ci difende, ci insegna, ci fa crescere e ci parla il dialetto. Pastor, ¿algún comentario al respecto? No, yo coincido perfectamente con él. La Iglesia tiene que ser así. Pastor, perdone la pregunta ignorante, pero quizá alguien me acompaña en la audiencia. Si usted es cubano y es tan devoto y está tan de acuerdo con el Papa, ¿por qué no es católico? ¿Por qué no soy católico? Bueno, para empezar conocí el Evangelio en la Iglesia Bautista, donde pastoreo ahora. ¿De qué manera lo conoció? ¿A qué edad? Sí, 9 años aproximadamente, aunque me llevaron a la iglesia desde que tengo uso de razón, estoy en la Iglesia Bautista, lo cual es un milagro porque en Cuba en aquellos años no era muy popular ir a la iglesia, pero mi mamá iba y me llevaba siempre. Ah, pero ya esta es una explicación cargada de afecto. Sus padres pertenecían a la Iglesia Bautista. Efectivamente. Ah, o sea que usted es bautista primero y principalmente porque fue educado en esa fe por sus padres. Sí, aunque lamentablemente otros que fueron educados como yo no están en la iglesia, lo cual quiere decir que eso no lo define todo. No, ¿cierto? Yo siento que a los 9 años tuve un encuentro con Dios en un campamento que tenemos en Cuba, en el Valle de Canasí, que le decimos Yumurí. Allí, en la predicación que tuvo un pastor, cuando hizo el llamamiento a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para recibir el perdón de los pecados, yo recuerdo haber hecho una oración de fe, donde con 9 años nada más, pero me reconocí pecador y le permití a Jesucristo entrar a mi vida. Desde entonces camino con Él. Por supuesto, este caminar con Él no ha sido una línea recta. Ha tenido altas y bajas, he tenido crisis, pero... Es usted humano, Humano. ¿no? Pero lo interesante es que, ya entiendo, usted no es católico porque la fe le fue transmitida por sus padres y es solo un acto de amor a los padres, bueno, profesar esa fe, ¿no? Bailey, por ahí empezó. Claro. Por ahí empezó. Luego usted la ha cultivado. Claro, yo luego he estudiado y me siento muy cómodo con mi denominación bautista. ¿Cuál sería la principal discrepancia que tiene usted como pastor bautista con la Iglesia Católica cubana? Concretamente cubana. Con la cubana. Sí. Bueno, la principal discrepancia que tengo con la Iglesia Católica cubana es que a mi juicio les ha faltado estar del lado del pueblo. Interesante. ¿Le parece que la Iglesia Católica cubana es demasiado complaciente con la dictadura? Yo diría, no me gusta juzgarlo, ni a ellos. Sí.
pero me parece que podían haber sido más proféticos con la dictadura. Les ha faltado. Por ejemplo, este fin de semana se dio a conocer la pastoral La Esperanza no defrauda. Sí. Me dio tremenda alegría saber que la Conferencia de Obispos Católicos sacara esta pastoral. Pues una carta que los obispos católicos le envían a Raúl Castro, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una carta para todo el pueblo de Cuba. Bueno, para todo el pueblo, pero incluido la él, feligresía. incluido él, por supuesto. Lo más interesante, no la he podido leer completa, no he tenido tiempo, pero por lo que he averiguado, por lo que he leído, pues por lo menos ellos reconocen en esa pastoral que en Cuba son inminentes los cambios políticos. Creo que decir eso ya es algo, aunque por lo que veo, creo que se han quedado todavía cortos, podrían haber sido más fuertes. Estoy de acuerdo con usted, pastor, plenamente de acuerdo con usted. Yo creo que sobre todo el cardenal Ortega ha sido muy blando con la dictadura. Sí, pero Sí. Ya sabes, él no es el presidente de la Conferencia de Obispos, es Pero- Dionisio de Santiago de Cuba. Claro, pero es la más alta autoridad católica cubana. Sí, ¿Usted está claramente contra la dictadura cubana? sí, 100%. Usted es un opositor moral a esa dictadura. Sí, sí lo soy. ¿Por qué, pastor? Porque creo que, o sea, mi definición evangélica no me permite estar de otro lado. Jesucristo tenía una misión eterna, pero eso no le dejó que él no tuviera una definición también en su momento y que no condenara a los malos políticos de su época. Con lo cual, usted, que es un pastor espiritual, también es un predicador moral, político. Claro, Sí. lo soy. Y usted es amigo personal, por ejemplo, de Joanny Sánchez, de Guillermo Fariñas, Lo soy. de Eliezer Ávila, Sí. de Dagoberto Valdés, De la familia Payá. de Rosa María, de la familia Payá. ¿Usted era cercano a Osvaldo Payá? Lamentablemente no era cercano a Osvaldo Payá físicamente. En la revista Voces que publica Joanny y sus amigos, número 16, que estuvo dedicada a Osvaldo Payá, hay un artículo mío que te recomiendo. Se llama Me encuentro con Payá. Ah, lo voy a buscar. Sí, yo soñaba con conocerlo y pensé que era posible cuando me entero aquel domingo que Payá había fallecido. ¿Usted cree que la muerte de Osvaldo Payá fue un accidente? No, o estoy convencido desde el primer momento que me dijeron que él había muerto, que no había sido un accidente. lo mataron? Lo Lo emboscaron? mataron, yo estoy convencido de eso. Pastor, ¿de qué manera usted ejerce su oposición a la dictadura cubana? Desde la iglesia, con la Biblia en la mano, que yo creo que es la más poderosa arma que increpa a la dictadura, desde el Evangelio, pero el Evangelio que no es el opio de los pueblos, como ellos lo conciben, sino que el verdadero Evangelio libera de todo lo que oprime y agobia. Tiene una palabra no solo para la eternidad, para el más allá, sino para el aquí y el ahora. Y concretamente, ¿dónde predica usted el Evangelio en Cuba? En su pueblo de Tahuayabón y en Santa Clara, ¿verdad? Sí, sobre todo en esos lugares, porque en Tahuayabón y en un poblado cercano a Tahuayabón que se llama Rosalía, soy pastor de dos iglesias muy humildes. Sí. Allí podría decir que es donde el régimen me ha aislado, porque ha utilizado todo tipo de estratagemas para que yo no me salga de ahí. Pero ¿Lo han acosado? ¿Lo están persiguiendo? Sí, ha tenido variantes esa persecución. ¿Qué tipo de variantes? Sí, 2009, 2010 y 2011 fue una persecución abierta. Tal vez porque el 2009 usted apoyó públicamente a Joanny Sánchez. Sí, Joanny Sánchez nos visitó en Tahuayabón y nos dio un taller sobre internet. Y en represalia a eso ya se metieron con usted. Sí, en represalia a eso y a otras cosas más. Pastor, me preocupa mucho, usted a su llegada de Washington a Miami ha declarado, lo he visto en la televisión, en Televisión Martí, ha declarado que a Guillermo Fariñas, por quien yo tengo una muy sentida admiración, que estuvo aquí en el programa no hace mucho, lo han agredido en Santa Clara y le han hecho daños físicos de consideración. ¿Qué sabe usted de Guillermo el Coco Fariñas, pastor? Sí. El día antes de nosotros volar para acá, que vinimos el 11 de septiembre, Sí. o sea, el 10 de septiembre, en Santa Clara había toda una crisis en la ciudad. Prácticamente se paralizó porque los cocheros que han resuelto el problema del transporte durante décadas, de repente se enteraron de que ya no podían
conducir más sus coches, lo cual les traía un grave problema para mantener a su familia y también a la ciudad porque el gobierno no ofrece una alternativa para sustituir a los cocheros. Perdone mi ignorancia, ¿los cocheros son los que conducen carrozas? Sí, carrozas. No automóviles. No. Carrozas Caballos. tiradas por un caballo. Sí, efectivamente. Perfecto. Eso ha resuelto el problema del transporte de Santa Clara durante años. Claro, y entonces ahora no les permiten trabajar dignamente. Sí, no sé qué habrá sido después del día 10. Lamentablemente me he desconectado, no por mi voluntad, sino que estoy acá abocado en muchas cosas. Pero lo que supe hasta ese día es que cuando Guillermo Fariñas se enteró que esa parte de la ciudad, esas personas que han resuelto tanto en el transporte, tenían esta situación, él enseguida fue a apoyarles. Pero el régimen se da cuenta que esto puede traerle a ellos graves problemas. Y entonces pues arremetieron y lo arrastraron, lo tuvieron detenido algunas horas. Me preocupa mucho, Guillermo, por su salud, que le estén dando ese tratamiento tan inhumano. Lo golpearon, usted mencionó que le habían hecho un daño concretamente en la mano derecha. Sí, porque al arrastrarlo, pues su piel se desgarró totalmente, según me comentó Alicia. Porque la última noticia de él la tuve en el aeropuerto de Santa Clara. Alicia, la mamá del Coco. La mamá. O sea que está muy lastimado, pero no lo han encarcelado. No, solamente horas de detención. Bueno, vaya nuestra palabra de aprecio y solidaridad a un gran líder espiritual de la disidencia cubana, que es Guillermo Fariñas. Yo tengo profundo respeto por él. Y lo acompañamos en esta hora de desafío, pero yo creo que él se va a sobreponer y que va a ser siempre más grande que sus adversarios, ¿no? Yo también lo creo. Él lo ha mostrado muchas veces ya. Sí. ¿Puede que sea en este momento la figura más representativa de la oposición cubana, Fariñas? Bueno, es que yo creo que... ¿A falta de payá? Yo creo que tenemos varios. El Coco, no te lo niego, es uno de mis preferidos. Pero no podemos negar que afortunadamente hay varias figuras. Por ejemplo, si quiere mencionar a 2 o 3, Pastor. Bueno, podría mencionarte a Dagoberto Valdés en Pinar del Río, podría mencionarte a Giovanni Sánchez. ¿Cómo no? Podría mencionarte a Eliezer Ávila, que aunque es muy joven, podría mencionarte a Antonio Rodiles con su estado de saque en La Habana. ¿Cómo no? Antonio Rodiles, que hace unos programas que difunde por internet, lo he conocido. Podría mencionarte a José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Y te podría seguir mencionando a otras personas. Librado Linares, que es mi vecino, solamente a 8 kilómetros, dirige un movimiento que se llama Reflexión. Y yo podría mencionar, aunque se sonroje él, al pastor Mario Félix, pastor bautista, casado, padre de familia, 38 años, que no tiene ambigüedades en hacer su trabajo pastoral contra la dictadura cubana. ¿Se queda un momento más por aquí, Pastor? Sí, cómo no. Más adelante nos va a acompañar su esposa. Ayúdeme con su nombre. Yoaxis. Yoaxis. Generación Y. Generación Y. Regresamos con el Pastor Mario Félix después de la pausa. Ya volvemos. En Washington, donde ha estado en una importante convención espiritual, el pastor cubano Mario Félix, que es una de las figuras más representativas de la disidencia cubana, nos visita aquí en el programa. En un momento va a estar su esposa Yoaxis, con quien tiene 2 hijas. Si nos están viendo ellas en algún lugar de Cuba, un beso y un saludo muy cariñoso de su padre, Rocío y Rachel. ¿Se ve este programa en Cuba? Sí, Bailey. Te comento. ¿Usted, pastor, ha visto este programa? Sí, cómo no. Me encantó ver los programas que hiciste acá con Guillermo Fariñas, con Rosa María Payá, con Giovanni, con Eliezer Ávila. Ah, caramba, muchas Están gracias. circulando. Está usted muy actualizado. Bueno, los programas, no solamente yo, no sé cómo la gente lo hace, pero en Cuba... los cubanos son muy ingeniosos. Esto se está viendo la manera de ver todo, ¿eh? Sí, quiero decirte que en Santa Clara tu programa entrevistando al Coco ha sido sensación. Ah, caramba. Estás contribuyendo a que los líderes de la oposición cubana se conozcan por toda Cuba, porque la televisión cubana no los pone, y cuando los pone con una música de terror en programas de... Sí. Excepcionalmente, sin embargo, el otro día Robertito Carcassés, que estaba dando un concierto y que era transmitido por la televisión cubana, tuvo el gran gesto de valor, porque esto estaba saliendo en directo en la televisión, de pedir libre acceso a la información y de pedir... Elecciones libres. Elecciones libres. Sí.
Y entonces no tuvieron tiempo de censurarlo. ¿Lo vio usted eso, pastor? Sí, lo vi, ayer fue que lo vi, porque yo estaba acá en los Estados Unidos en medio de un programa muy intenso, pero en medio de las consultas a internet, pues me encuentro con esta noticia. ¿Qué le pareció? Me pareció fabuloso, fenomenal. Muy valiente, Muy ¿no? valiente Roberto Sí. Carcasés, le mando mi saludo. Y cuando yo salí de Cuba, yo dije, menos mal que me voy el 11 de septiembre, porque al siguiente día, el día 12, era la fiebre amarilla aquella, de que todo el mundo tenía que ponerse una cinta. Yo dije, qué bueno que me voy el 11, porque no voy a soportar estar aquí en medio de tanta hipocresía, porque la mayor parte del pueblo se la puso por hipocresía y por miedo. Y me alegro que Robertico Carcasés, en medio de en la tribuna antiimperialista, allí mismo, en lo que el régimen estaba preparando y fraguando, él se las haya hecho bien hechas. Sí. Cuando Robertico Carcasés, pastor, pide libre acceso a la información, yo creo que está pensando primero y más urgentemente en que los cubanos puedan tener acceso libre a Internet, ¿o me equivoco? Exactamente, Bailey. ¿Usted, por ejemplo, tiene acceso a Internet en su casa? No, que va, eso ni soñarlo, ni siquiera tengo un teléfono fijo, Bailey. Tengo un móvil, pero ni teléfono fijo porque a la iglesia no nos las han puesto. ¿Pero en su teléfono móvil puede conectarse a Internet? No, ningún teléfono móvil en Cuba se puede conectar a Internet, de nadie. Pero si yo le escribo un correo electrónico y usted está en Cuba, ¿cómo haría usted para leerlo? Bueno, no sí, puede leerlo. En este momento, a partir del 4 de junio, el régimen abrió unas salas de navegación en sus oficinas de Texas, en todos los municipios, y colocó máquinas para que la gente vaya y se abra una cuenta. Pero eso no es acceso libre a la información. No es acceso libre, los precios son sumamente elevados, la mayor parte de los cubanos no puede ir ahí. Y además lo pueden estar vigilando. Sí, también. ¿Usted siente que lo vigilan, Sí. que lo persiguen? Sí, lo siento. Constantemente siento que me están vigilando. Ya te decía que en el 2009, 2010 y 2011 se lanzaron no solamente contra mí, sino contra mi familia, con todo, de a lleno. Un agente de la seguridad me dijo, no te vamos a dar un tratamiento de pastor, te vamos a tratar como un contrarrevolucionario. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije, bueno, trátame como tú quieras, yo voy a seguir siendo el pastor que soy. Y le salió mal el tratamiento que me dieron, porque mucha gente en el mundo salió en nuestra defensa. Solidaridad Cristiana Mundial, que es quien nos ha invitado a los Estados Unidos, fue una de esas organizaciones mundiales que realizó denuncias. Pastor, usted no es contrarrevolucionario. Lo revolucionario, siendo pastor, lo revolucionario es decir que en Cuba hay una dictadura y que usted está con el pueblo. Exacto. Eso es lo revolucionario. Exacto. Porque lo que se estila, y lamentablemente el cardenal Jaime Ortega me parece que no ha sido suficientemente firme, lo que se estila es acomodarse con el poder. Tristemente. Tristemente. Ha sido así a lo largo de toda la historia, desde los tiempos bíblicos. Así siempre los reyes tenían sus falsos profetas que le decían al oído lo que les gustaba. Sí. Pero también hubo los verdaderos profetas que le decían la verdad, aunque les doliera. ¿No teme usted por su seguridad? ¿No teme por represalias? ¿No teme con que lo puedan detener, golpear, encarcelar? Bailey, para serte franco, hasta yo me sorprendo a veces, pero no tengo miedo. No. No tengo miedo. ¿Por qué cree que no tiene miedo? Yo creo que es un milagro de Dios. Creo que únicamente Él me puede dar el valor que viene de lo alto. Hay un verso bíblico que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay otro que dice que el verdadero amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No tengo miedo, sinceramente te lo digo. Yo creo que porque eso... además, sí. hay un verso que Jesús dice que no importa si nos matan el cuerpo, al alma no nos pueden matar. Yo estoy convencido de eso. El alma es inmortal. Es inmortal. Yo creo, pastor, que es fundamental vencer el miedo para derribar a la dictadura. Hay que traspasar esa barrera del miedo. ¿Cómo cree usted que va a caer la dictadura cubana? ¿Es optimista? ¿Cree que eso va a ocurrir, pastor? Sí, soy optimista. Yo creo... ¿Ves señales Sí, de sí. cambio? Sí. Las veo, o sea, señales de cambio no en el régimen. Pero en la gente, En la gente, en el pueblo está despertando. ¿Y está perdiendo el miedo? Sí, sí lo está perdiendo. Hace 10 años atrás la gente no se atrevía a decir las cosas que ella está diciendo.
Hace 10 años atrás las personas no le manifestaban a los opositores tanto cariño. Seguramente viste el recibimiento que le dieron en el barrio Guillermo Fariñas. A Fariñas, en Santa Clara, lo recibieron con vítores y con ovaciones como un héroe. Y yo no sé cómo me recibirán allá a mí, pero espero que... tuvimos una buena despedida. Sí, ¿verdad? 120 y tantas personas. Tuvimos una actividad el domingo 8 de septiembre antes de yo partir para acá y la gente que fue. La gente y se atreve a mostrar en público su afecto por líderes de la disidencia. A Giovanni le pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Le voy a hacer una pregunta que parece quizá un poco simple, ¿no? Pero si hubiera elecciones libres en Cuba y los candidatos fueran, bueno, algunos candidatos del régimen, supongo que el régimen tendrá derecho a postular a sus candidatos. Claro que lo tienen, sí. Sí, Raúl puede ser candidato. Bueno. Sí. Y no sé, Fariñas o Giovanni o Eliezer o Dagoberto Valdés. Sí. ¿Quién ganaría esas elecciones? Bueno, mira, todo depende, Bailey, de que estas personas que se postularían por la oposición tuviesen medios de difusión donde pudieran hacer campañas políticas. No los tienen ahora. No los tienen. Entonces, sí, tu programa está circulando y demás, pero imagínate, el régimen... pero eso es muy clandestino, Sí, eso clandestino. Es muy marginal. Entonces, el régimen con todas las estaciones de radio, con todos los canales de televisión, haciendo su propaganda y no dejando que hablen los demás y diciendo cosas muy sucias, muy feas de los demás, creo que sería difícil. Claro, esa sería una lucha desigual. Muy desigual. Si el régimen va a hacer elecciones, y yo creo que va a llegar el momento en que tenga que hacerlo, tiene que también antes dar derecho a los medios de difusión. Sí, absolutamente. Y si da derecho a los medios de difusión, yo te garantizo que la oposición gana. ¿En qué proporción? Quiero decir, cuando usted dice las cintas amarillas y todavía hay hipocresía y la gente que le tiene miedo a la dictadura y que sale a las calles a mostrar adhesión, lealtad a la dictadura, pero no porque crea en ella ni porque sean comunistas, sino para salvar sus puestos de trabajo. Sí, es muy triste. Para no sufrir represalias. ¿Qué porcentaje de los cubanos es todavía genuinamente comunista? Yo creo que queda muy poco por ciento genuinamente comunista. Yo lo creo. ¿15%? ¿20%? No. 10% tal vez. Menos de 10%. Sí. O sea, 9 de cada 10 cubanos quieren la libertad. Pero claro que sí. Solo que tal vez no se atreven a pedirlo en la calle, en voz alta. Sí, eso sí sucede. En Corea del Norte todo el mundo lloró al dictador que murió. Lo recuerdo. Todo el mundo. ¿Y crees Pero que lo hicieron? ¿Crees que lo hicieron por...? Era puro histrionismo. Puro histrionismo. Sí. Y en Cuba, pues, suele pasar algo parecido. La gente todavía tiene miedo, pero estamos luchando para que pierda el miedo como lo perdí yo. ¿Cuánto tiempo falta para que Cuba sea libre? Le voy a pedir un pronóstico. ¿Será que 1 año, 2 años? Bueno, yo vine para acá con la esperanza de que cuando yo regrese en diciembre, en enero ya no haya comunismo allá. Cuento con la ayuda de Dios, por supuesto, porque los seres humanos no hemos hecho todo lo que nos corresponde, pero yo creo que Dios puede hacer un milagro y mañana mismo el comunismo no pudiera estar allá. Dios lo puede hacer. Amén, pastor, amén. Que Dios escuche esas palabras cargadas de buenas intenciones para Cuba. Quizás sería bueno que dejaran de existir Fidel y Raúl, ¿no? Bueno, físicamente no deseo la muerte de nadie, pero de la esfera pública cubana quisiera que desaparecieran totalmente. Sí. Han estado demasiado tiempo y han dañado demasiado mi país. Sí. Pero cuando muera físicamente Fidel Castro, yo no voy a llorar, pastor. ¿Y usted? No, tampoco, para nada. Para nada. No le tengo afecto. ¿Qué siente por Fidel? Mucha compasión. ¿Qué siente por Raúl? También, mucha compasión. ¿Cree que serán juzgados por la providencia? Sí, por supuesto. Por supuesto. Eso es bíblico. El juicio de Dios es bíblico. Y si no se arrepienten de sus pecados, y ellos también están viendo este programa, les hago un llamado a que busquen de Dios y se arrepientan. Nunca es tarde, mientras estén vivos, aprovechen. Sería lo mejor del mundo si ellos se arrepintieran de verdad y pidieran perdón por todo lo que han hecho al pueblo de Cuba. O sea que si Fidel o Raúl lo llamaran a usted que es un pastor joven, inteligente, con gran predicamento en Cuba, ¿usted iría? Pero claro que sí, yo iría donde ¿Y qué están consejo ellos. les daría? Yo les diría, arrepiéntanse de sus pecados y díganlo, porque el arrepentimiento es un cambio de dirección. El arrepentimiento de ellos equivaldría a que ellos dijeran: caballero, pedimos perdón por lo que hemos hecho. Estamos a disposición de lo que quieran hacernos. En ese caso, creo que yo pediría misericordia por ellos
pero que ya desaparecerían del poder político. Tenemos que ir a la publicidad, luego va a estar con el pastor Mario Félix, recién llegado aquí a Miami, es uno de los líderes más importantes de la oposición moral a la dictadura cubana. ¿Su esposa hace cuánto tiempo? Bueno, desde el año 97. Bueno, caramba, pues ya son más de 15 años. Sí. Yoaxis, esposa del pastor Mario Félix, se incorpora a la conversación después de la pausa. Ya regresamos. Pastor cubano Mario Félix, y ahora se incorpora, se une a la conversación su esposa Yoaxis. Bienvenida. Gracias por la invitación. Encantado, encantado. Es muy estimulante ver a dos jóvenes cubanos como ustedes que tienen una vida espiritual tan intensa y que al mismo tiempo están casados y tienen dos hijas. Dos hijas. ¿Cómo se conocieron, Yoaxis, Mario y tú? Nos conocimos en La Habana, en la Universidad de La Habana, mientras estudiábamos la carrera de Ciencias de la Información, aproximadamente en el año 92-93, cuando en Cuba se estaba viviendo un periodo bastante cruento, bastante difícil, que se llamó periodo especial. Sí. Andábamos con apenas un par de zapatos cada uno. Los míos, por ejemplo, tenían huecos en la suela, pero así todo floreció el amor y fuimos bastante felices durante esos años. En el año 92, ¿qué edad tenían ustedes más o menos? Bueno, yo te quiero rectificar, Joa, Sí. porque fue después del 94. Bueno, Lo tengo bien claro, porque yo terminé en el Ejército Juvenil del Trabajo, que fue una especie de prisión para mí, en julio del 94, y en septiembre fue que entré a la universidad. Ah, bueno, pero ella dijo 92, 93, 94. 94. Y eran jovencitos. sí, tendríamos 19, 20 años. 19, 20 quizá. años. Estamos hablando de hace casi 20 años. Sí, sí. 16, sí, 20 años, 16. Sí, nos casamos en el años. 97. Y eran muy pobres. Éramos muy pobres. Yo creo que la mayor parte del pueblo de Cuba estaba viviendo una pobreza extrema. Nosotros no éramos la excepción, siempre hemos sido de la masa, de la plebe. Y querían ser periodistas, estudiaban información. Sí, en Cuba la carrera de Ciencias de la Información más bien va para la parte de la bibliotecología, archivología, o sea, todas las ciencias que de alguna manera gestionan información. Y eso era lo que nosotros estudiábamos. ¿Por qué te enamoraste de Mario? Porque Mario es increíble. Eso me parece a mí también. Sí, es un hombre extremadamente inteligente. Además de inteligente, es una persona muy noble, muy amoroso y... ¿Él ya era un pastor bautista en No. la Universidad de La Habana? No. Cuando nos conocimos yo estaba huyendo como Jonás del llamado que Dios me estaba haciendo. Porque yo estuve a punto de entrar al Seminario Teológico Bautista de La Habana con 18 años. Desde los 12 estaba aspirando a entrar a ese seminario, escribiendo cartas, y fui aceptado para entrar a los 18. Cuando de repente me di cuenta que iba a entrar a un seminario, entonces me percaté de la realidad de lo que tenía delante y sentí miedo. Ahí sí sentí miedo. Y entonces le escribí al seminario y le dije, qué pena me da, pero no me siento preparado todavía, me quiero tomar un tiempo. Y hubiera sido cómodo para mí entrar al seminario, porque lo que me tocó entonces fue un año en el EJT, Ejército Juvenil del Trabajo. Estamos hablando de lo que sustituyó la UMAC en Cuba, y que fue bien duro. Escribí hace poco en mi blog Ya lo creo. sobre lo que viví en ese año. O sea que por querer escapar de su destino le tocó algo mucho peor. Sí, peor que la ballena de Jonás. Pero entré a la universidad donde estuve 5 años, pero luego finalmente no pude escapar del llamado divino. Entendí que sí, que Dios me llamaba, pero ya luego de haber pasado la universidad, luego de haber pasado el año de servicio militar, en el fondo creo que Dios se vale hasta de los propios errores de uno. Dios creo que se valió porque Él consideraba que yo, aparte de estudios teológicos, necesitaba un poco conocer más la vida y este mundo en que estaba. Yoaxis, ¿tú también eres muy activa políticamente en Cuba? Bueno, trato de serlo porque considero que, en primer lugar, mi esposo necesita mi apoyo. La seguridad del Estado en Cuba ha intentado o intentaba al principio separar nuestra familia, dividirla,
pero no lo logró porque pienso que ante todo está la unidad en Dios y la unidad en el amor, y eso es lo más importante. ¿De qué manera trataron de separarlos a ustedes? Sí, utilizaron en primera instancia a nuestros líderes convencionales, religiosos, quienes me visitaron a mí por separado de mi esposo, y comenzaron pues ellos, víctimas también de ese sistema diabólico, a atemorizarme que si mi esposo seguía pues haciendo sus actividades políticas y demás, podía incluso hasta morir. Y fueron más allá, me dijeron que también mis hijas podían ser víctimas. ¡Qué horror! En cualquier momento pudiéramos estar, por ejemplo, en una esquina y un carro abalanzarse encima de nosotros y luego nadie iba a pagar esa muerte. Y entonces te decían que tú tenías que hablar con Mario para persuadirlo. Persuadirlo de que dejara de hacer su trabajo pastoral. Delante de uno de estos hermanos, que no dudo que fue a decírnoslo con mucho amor y con preocupación por mi vida, yo le tuve que decir a mi esposa palabras un poco fuertes. Y le dije, Jesucristo dijo que si alguien no es capaz de dejar madre, padre, hijo o mujer por mi causa, no es digno de mí. Y yo le dije a ella, si quieres, te puedes retirar. Pero Dios me ha llamado a esto y yo no voy a abandonar este camino. No obstante, me viré y le dije a este hermano que había venido con tanto amor a decirnos esto, le dije, no obstante, yo sé que cuando usted se vaya, mi esposa va a tomar una decisión y la decisión es estar conmigo. Y esa es una decisión que renuevas día a día, Yoaxis. Una decisión que renuevo día a día y que no me arrepiento, porque creo que es la voluntad de Dios, en primer lugar, que esté junto a mi esposo, junto a mi familia y además que luche por mi pueblo, que tanto lo necesita. Si ustedes, los cubanos jóvenes, valientes, no se ocupan de salvar la libertad de Cuba, entonces, ¿quién lo va a hacer? Exactamente. ¿No? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Es una vieja cuestión moral, pero si los más aptos no se ocupan, entonces los inferiores van a tener el poder. Claro, ¿no? Claro que sí. ¿Quién está cuidando a las niñas ahora que ustedes están de viaje? Mi mamá. Ah. Mi mamá cuida de las niñas durante este tiempo. Están en buenas manos. Sí, en muy buenas manos. Yo me siento más seguro que si ellas estuvieran con nosotros en este momento. Aparte de que se las encomendé a Dios. Le dije a Dios, Dios, tú sabes que voy a ir a los Estados Unidos a cumplir misiones que tú me has dado, misiones también bien complicadas y bien difíciles. Sí. Pero precisamente porque voy a tu servicio allá, te dejo a mis niñas a ti. Y estoy confiado acá. Hay gente que me dice, Mario, ten cuidado de lo que hablas. Hoy mismo me decían, ten cuidado de lo que le dices a Bailey. Recuerda que tus niñas están allá. No tengo miedo, Bailey. Dios está cuidando a mis niñas. Dios te bendiga, Dios los bendiga y Dios bendiga a Rocío y a Rachel. Gracias. Y no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Eso es precisamente lo que quiere la dictadura. Claro. Que todos ustedes sean unos zombies pusilánimes que no se atreven a levantar la voz con gallardía. ¿No? Pero la libertad de Cuba está en manos de ustedes. Y yo les agradezco profundamente por este gran gesto de desprendimiento y de inspiración que están protagonizando ustedes. Gracias a ti por darnos la palabra, a nosotros que no tenemos voz en Cuba. Gracias, Pastor Mario Félix. Gracias, Yoaxis. Gracias a ustedes. Para terminar, si usted quiere dirigir unas últimas palabras a su público, Pastor. Bueno, ya que empezaste con unas palabras del Papa Francisco, yo voy a terminar con unas palabras de Juan Pablo II. Cuando él fue a Cuba en el año 98, Juan Pablo II, la frase que más repitió fue, no tengan miedo. Gracias, Pastor Mario Félix. Gracias, Yoaxis. Gracias. Un aplauso para ellos, por favor.